donde las cosas están yendo de la mierda por un psicópata que está atacando todos los portales. Y lo más curioso de todo esto es que no logran capturarlo, a pesar de haber arrestado a más de 20 personas. Y de esta última misión la mayoría de cazarrecompensas se estarían encargando, así como también el grupito protagonista. Pero esta no era como todas las misiones anteriores, ya que el responsable está más escondido que una rata, y la poca información que lograron recolectar fue que los ladrones instalaron dentro de los portales esta cosita, que roba todos los datos y dinero de las personas, como también que la mayoría llevaba consigo una especie de manual de robo. Y por esto último es que el responsable debe ser alguien relacionado o que tenga acceso a los portales. Y esa es toda la información que tienen, más esta ficha de ajedrez que todos tienen, la cual no resulta ser una ficha normal, ya que gracias a Ed, quien casi termina como un pescado frito, terminan descubriendo que esta cosita de aquí es una llave que sirve para entrar a un juego de ajedrez online, donde vemos al responsable de todo esto, este viejo de aquí, a quien no se le ve muy bien la cara. Pero bueno, mientras que Ed se queda jugando, Jet zafa las instalaciones de la PSI, quienes son los encargados de los portales y a quienes les dice que todo esto del mafioso que pueden atrapar es parte de un juego que han planeado. Y estos parecen estar ocultando algo que no quieren que sepa la policía, y de esta forma zafa de este lugar, pero sin antes dejar este puchito que tenía un micrófono dentro, donde escuchamos como la PSI realmente está ocultando algo, y dicen que Hex, el maestro del ajedrez, volvió después de 50 años desaparecido. Y mientras que por otra parte volvemos con Ed, que sigue jugando con el anciano que tiene como 98 años. El caso es que todo el grupito consigue más información gracias a Jet, y nos enteramos de que Hex, aparte de ser un prodigio en el ajedrez, participó en el software para la construcción de los portales. Pero al último momento cambió de opinión y no quería que utilizasen su trabajo para los portales, ya que sabía que estos tenían fallas. Pero esto les chupó la pija a sus superiores, quienes lo despidieron y terminaron utilizando su trabajo. Y por todo esto creen que este volvió 50 años después para vengarse. Y cuando quieren encontrarlo, se dan cuenta que Ed está jugando contra el viejo que están buscando. Porque sí, estos no sabían hasta ese momento que Ed estaba jugando contra el viejo Hex, por lo que aprovechan esto para rastrearlo hasta este lugar, que es básicamente un cúmulo de basura espacial donde no hay reglas ni autoridades. Vamos, el lugar más seguro donde se podría ocultar a alguien como Hex, y de esta manera Spike y Fate zafan para encontrar al dinosaurio. Aunque obviamente las cosas no serían tan fáciles, ya que justo en ese momento llega este tipo, quien los estuvo siguiendo ya que tiene asuntos pendientes con el anciano. Y mientras que el grupito está buscando al anciano, se encuentran con el trío de ancianos del primer capítulo, quienes están ahí atendiendo al anciano con demencia. Porque sí, Hex ya no es el genio que planificó todo, sino que ahora es un anciano que disfruta de jugar ajedrez. Y a este tipo que llegó ahí porque perdió todo su dinero, se queda recaliente, ya que no le puede pedir nada a cambio a este dinosaurio inofensivo, por lo que empieza a destruir todo, pero termina calmándose después de básicamente fumarse una. Mientras que por otra parte volvemos con Jet, quien va a las oficinas de la PSI para informarles todo lo que sabe. Y aquí es cuando nos enteramos de todo, ya que resulta que todos los ataques a los portales sí eran por Hex, pero no por el Hex viejo, sino por el Hex joven, quien cuando tenía 50 años menos y después de que lo echaran a la mierda de la compañía, creó un programa de manera intencional para vengarse dañando todos los portales. Pero con lo que no contaba es que le diera demencia y de viejo no se acordara de nada, y así su plan se fuese a la mierda. Sí, esperó 50 años para su venganza, pero su cuerpo no aguantó. Y así termina este episodio. Y bueno, después de esto conocemos el pasado de Fate, quien no lo dije hasta ahora, pero esta no es una veinteañera, sino que tiene como 80 años. Ya que fue criogenizada y después la despertaron con una deuda de cientos de millones de wulons. Y después de despertar gracias a este científico, es visitado por un abogado, ya que Fate perdió todos los recuerdos, y ahora este se encargaría de ayudarla con su deuda.
y una noche mientras esta intenta escapar después de enterarse que está endeudada, sale al mundo exterior y se sorprende por estas cosas y después es perseguida por su abogado, quien le dice que desde ahora este estará a su lado y no la abandonará. Y estas palabras hacen que Fate termine enamorándose de este tipo. Y así se la pasan durante un buen tiempo, yendo de aquí para allá y de acá para allá, hasta que vuelve a aparecer la policía, quienes están buscando a Fate por sus deudas, y el abogado termina sacrificándose para distraer a los policías mientras que Fate escapa. Y así hasta termina yéndose con el de arriba, y pasaron 3 años hasta que Fate se une al grupito protagonista. Pero bueno, todo no quedaría solo en el pasado, ya que el pelado terminó capturando a un estafador, y quien por obra divina termina siendo el mismo abogado del que se enamoró Fate, y quien obviamente no estiró la pata, ya que todo fue un engaño, ya que después de que este se ripiase falsamente, todos sus bienes fueron transferidos a Fate, que más que bienes solo eran deudas. Y bueno, ahora Fate no está muy contenta que digamos, y justo en ese momento aparece la policía, quienes fueron llamados por el pelado para cobrar la recompensa, aunque todo se va a la mierda ya que Fate vuelve a ser engatusado por el gordito, y lo libera para escapar juntos y le cuente todo sobre su pasado. Pero de camino terminan siendo perseguidos por Spike y la policía, quienes tampoco resultan ser policías, sino que resulta ser el médico que le despertó y su secretaria, quienes también resultan ser unos estafadores y familiares del gordito. Y lo más importante que pasó durante todo esto es sobre su pasado, pero el médico le dice que no tiene. Y antes de continuar, más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Y me ayudaría mucho si es que te suscribes para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. Y de paseo, ya que estás ahí, dale like y suscríbete, que ayuda mucho a que este video se haga más conocido y también mi canal. Y ahora sí, continuemos. El gordito. Y lo más importante que pasó durante todo esto es sobre su pasado, pero el médico le dice que no tiene nada de información sobre ella, ya que todos sus datos fueron eliminados después de la explosión que ocurrió en la Tierra ya hace muchos años. Pero bueno, el gordito termina siendo encarcelado y antes de despedirse de Fate, le dice la única cosa real que pasaron juntos, y es que este realmente sí estaba enamorado de ella. Oh shit. En fin, por otra parte conocemos unos presos quienes terminaron escapándose de sus celdas y causaron un motín mandando con el de arriba a un montón de personas. Y conocemos en especial a este tipo de aquí, Kudai, un ripiador profesional quien fue capturado hace muchísimo tiempo por el pelado de Jet, cuando este aún trabajaba de policía. El caso es que volviendo al Big Book, donde estos dos están discutiendo ya que el agua no sale caliente, pero terminan siendo interrumpidos por una llamada de un ex compañero de Jet, quien le informa todo lo que les conté antes y quiere su ayuda para atrapar a Kudai. Porque no lo dije, pero el asesino y el pelado se conocieron en el pasado, cuando Jet estaba investigando una mafia y donde terminó siendo rodeado y después terminó perdiendo un brazo. Y como aún tiene deudas que saldar, Jet acepta la misión. Mientras que por otra parte volvemos con la nave secuestrada, donde este loco termina disparándole a los pilotos, ya que no le gusta recibir órdenes, aunque termina siendo desuscrito de la vida por Kudai. Y ahora sí Jet está más cerca de la nave secuestrada, quienes al ver como el pelado se les acercaba, terminan cagándolo a tiros, pero no le hacen nada. Y Jet termina colándose dentro de la nave, donde vemos a Kudai hablando sospechosamente con alguien de fuera, quien le dice que su trato ya terminó y que no le interesa nada de lo que tenga que decir. Pero bueno, el moreno, gracias a las cámaras de seguridad, termina viendo a Jet y zafa para completar lo que no pudo hacer hace años, o sea, mandarlo con el de arriba. Y mientras que estos dos peleaban, Jet le reclama por su brazo, ya que este cree que fue la culpa de Kudai. Y digo que cree, ya que el moreno le dice si es que nunca le contaron la verdad de ese día, y le revela que él no fue quien le disparó en el brazo, sino que fue su propio compañero, ya que desde el principio toda su investigación estaba planeada.
y querían deshacerse de Jet por andar metiendo las narices donde no debía. Y mientras este tipo le contaba esto, le meten un tiro en la frente. Sí, y vemos al compañero de Jet, quien confirma todo lo que dijo Kudai y fue mandado hasta ahí para silenciar para siempre al moreno y a su propio compañero, aunque Jet termina reaccionando antes que él y lo ripea antes. Y antes de que este tipo estire la pata, Jet ve como su revólver no estaba cargado y se dejó ripear a propósito, ya que muy probablemente se arrepintió de lo que hizo en el pasado. Pero bueno, las aventuras continúan, pero ahora la nave no tiene casi nada de combustible, por lo que tienen que ir lentamente hasta su siguiente destino. Y por si esto no fuera lo único, tampoco tienen comida, y las últimas raciones se las comió alguien, que en un momento nos enteramos quién fue, pero lo más importante es que de camino una nave los termina chocando, haciendo que todo el grupito termine chocando en este planeta todo árido y no pueden volver a volar hasta que arreglen todo. Y mientras que de esto se encarga el pelado, envía al Botija y al perro inteligente a conseguir comida. Y bueno, Fate iba a ir con Ed, de no ser porque esta se comió la comida que estaban guardando, y como esta estaba vencida, pues esta con Lele Pancha. Así que Ed junto al perro inteligente tienen que zafar a buscar comida solos, llegando hasta este puesto de sandías donde no pueden comprar nada porque no tienen dinero, hasta que se encuentran con esta tipa y se terminan subiendo a su auto para llegar a la ciudad. Aunque de camino la policía los termina deteniendo y la tipa termina arrestada por tener a un niño y un perro secuestrados en el maletero. Aunque esto no importa mucho, ya que Ed continúa con la búsqueda de alimento, llegando a encontrarse con este tipo de rastas, quien curiosamente era la persona que los chocó y quien está siendo perseguido por este tipo, quien anda con un ataúd ya que quiere ripear a este tipo, quien le vendió unos hongos a él y su hermano, quien literalmente terminó muriéndose de risa. Pero antes de mandarlo con el de arriba, terminó escapando, y donde volvemos a ver al grupito de dinosaurios, quienes siempre aparecen en cualquier lugar. Y mientras el tipo de rastas escapaba, termina dejándose unos hongos en el suelo, que para que Ed comprobara que no eran peligrosos, se los dio de comer a todo el grupito protagonista, y quienes terminaron en un viajezote. Pero bueno, como decía, la persecución continúa, sumándose también la tipa que fue arrestada, quien obviamente también quiere atrapar al dealer, hasta que llega un tren donde también termina llegando Ed, quien frustra los planes de estos dos tipos, quienes terminan hechos bosta. Y el gordito se salva gracias a engañar a Ed, al decirle que los hongos que tenían valían una cantidad absurda de dinero. Y cosa que resultó siendo falsa, ya que estos hongos no traían nada de magia y eran normales. Pero bueno, así terminan su día, comiendo un montón de hongos hasta llegar a su próximo destino, llegando hasta este planeta donde Fate no tiene mejor idea que apostar el poco dinero que le quedaba para poder multiplicarlo. Pero mientras que esta estaba ludopateando, volvemos con el grupito, quienes reciben una entrega para Fate de una compañía que no recuerdo su nombre, pero el caso es que les entregan esta cosa de aquí, que es un videocassette, y como no tienen dónde reproducirlo, van con este coleccionista de cosas viejas del siglo XXI, donde gracias a este tipo nos enteramos que el videocassette no es cualquier videocassette, sino que este se reproduce con una videocasetera especial, que obviamente tiene, pero al reproducir el video, la máquina termina comiéndose el video. Y como Spike piensa que todo se soluciona a golpes, termina haciendo mierda la casetera, quedándose sin poder ver nada. Aunque no todos son malas noticias, ya que gracias a Ed se enteran que hay un museo de videocaseteras en la Tierra, de donde podrían robar una, y como no tienen nada mejor que hacer, van a robar la casetera, que está enterrada en lo más profundo, donde casi ripean y quedan bañados de mierda literalmente, hasta llegar con las caseteras y toman cualquiera, pensando que es la correcta. Y spoiler, no lo es.
por lo que se quedan sin poder ver otra vez el video, aunque parece que todos tienen un Trevor en el culo, ya que el mismo robotito que les trajo el video, días después les trae una casetera, con la cual por fin pueden reproducir el video, que es el video de despedida de Fate, cuando esta era una niña y grabó su video para su yo de 21 años. Pero cosa que no recuerda Fate, ya que después de despertar de la criogenización no recuerda nada, viendo a una niña con esperanzas y creyendo que su yo del futuro sería alguien grande, y de esta manera termina el episodio. En fin, por otra parte conocemos a una mini mafia de ladrones, quienes se dedican a robar cualquier nave para después revender sus partes, y todo esto lo logran gracias a un virus que inutiliza cualquier nave momentáneamente. Y mientras que Spike está varado en el desierto y el resto del grupito protagonista es atacado por los mafiosos espaciales, quienes se terminan llevando la nave de Fate y casi roban el Bebop de no ser por Ed. Y mientras que la nave principal se está reiniciando, volvemos con Spike, quien termina siendo ayudado por un viejo amigo, Dohan, quien ahora tiene de aprendiz a este moreno, Miles, quien es más parlanchín que la mierda y quien es fanático del club Houston Astros, un equipo de béisbol. El caso es que este tipo termina llevando a Spike con su jefe, quien ahora se encargaría de reparar la nave de Spike, pidiendo unos repuestos que no son para nada convencionales, bastante escasos y sorprendentemente se los traen. Y Spike se da cuenta que la misma nave de mafiosos que atacó a sus compañeros son los mismos que están revendiendo los repuestos. Por lo que ahora con su nave reparada vuelve a reencontrarse con Jet y Fate, quienes ahora planean vengarse de los ladrones, y estos dos llegan con los transbordadores de carga, a quienes empiezan a disparar y se separan para capturarlos más rápido. Spike va detrás de estos tres tipos, quienes logran inyectarle el virus, cosa que era parte del plan para capturarlos, aunque para la sorpresa de nadie todo termina saliéndose de control, ya que en un intento de evitar que la nave principal se conecte nuevamente, Spike se pone enfrente y termina perdiendo el control de su nave, cosa que obviamente no está bien, ya que ahora está cayendo en picado hacia este planeta y ya estaba listo para irse al más allá, de no ser por Dohan, quien lo terminó contactando para ayudarlo, encendiendo el viejo transbordador de Columbia para ir a su rescate. Y sorpresivamente la chatarra gigante sí consigue volar, e incluso logran rescatar a Spike, el cual se pone a fumar un puchito ya que casi se va con el de arriba antes de tiempo. Y de esta manera vemos como todo el grupito logró sobrevivir y los ladrones terminan siendo arrestados. Esta historia continuará.